Entonces, bueno, hace 8 días nuestro hermano Ricardo precisamente nos estuvo compartiendo la parte final del capítulo 31 y veíamos ahí cómo Jacob en últimas termina siendo alcanzado por las consecuencias de sus decisiones. A veces creemos la mentira de que podemos pecar y salirnos con la nuestra. A veces pensamos, bueno, nadie se enteró, nadie se va a dar cuenta. Pero la realidad es que tarde o temprano, sea en esta vida o de alguna manera el día del juicio, tendremos que rendir cuentas por aquello que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, el Señor en su gracia permite que Jacob fuese alcanzado por las consecuencias de sus decisiones y que tuviese un encuentro un poco difícil tal vez para él con su suegro Labán. Yo creo que la razón por la que Jacob estaba huyendo es porque él quería evitar el problema, quería evitar el conflicto. Pero saben, hermanos, parte de lo que Dios está trabajando en el corazón de Jacob es precisamente enseñarle que a los problemas no se les evita. De los problemas no se huye cobardemente. A los problemas hay que enfrentarlos de la mano de Dios. Y en últimas, aunque él huyó, tal vez motivado por el temor a su suegro Labán, la realidad es que Dios encaminó la situación para bien. O sea, al final ellos terminaron haciendo un pacto amistoso, un pacto de no agresión, y en últimas las cosas no salieron tan mal como tal vez Jacob hubiese pensado que iba a ocurrir. Cuando vemos algo como esto, yo me pregunto, ¿cuántos años se podría tal vez ahorrado Jacob si simplemente hubiese tenido la iniciativa de hablar el problema? Si después de los 7 años que él se sintió defraudado, hubiese hablado con Labán. Si hubiese tratado de solucionar el asunto y no se hubiese quedado año tras año acumulando en su corazón rencor, resentimiento, y eso en últimas le llevó a actuar fuera de la voluntad de Dios. Ahí en Génesis capítulo 31 podemos ver cómo se cerró de alguna manera el pacto entre Jacob y Labán. Génesis 31, verso 53 dice: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Pueden ver cómo al final terminó bien. Al final terminaron comiendo, terminaron teniendo un tiempo amistoso. Labán se despide de sus hijas, se va, digamos, a su lugar de residencia y Jacob sigue su camino. Al final Dios fue glorificado porque se hicieron las cosas conforme a la voluntad de Él. Entonces es muy importante, nosotros debemos aprender bíblicamente a enfrentar los problemas. Aunque sea un poco incómodo tal vez, aunque sea difícil tener conversaciones tal vez honestas con otra persona, debemos pedirle al Señor que Él nos dé de su gracia y Él se glorifica. Al final la historia terminó muy bien entre ellos dos, hicieron un pacto de no agresión y ninguno salió perjudicado. Incluso Labán termina besando a sus hijas, termina tal vez reconciliándose con ellas por todo lo malo que había hecho. Pero el Señor estaba obrando en el corazón de Jacob precisamente para enseñarle eso, para enseñarle a enfrentar sus problemas y a no huir de ellos. Y había una situación que Jacob sabía que tenía pendiente, de la que también había huido, pensando, así me voy a escapar, así lo voy a solucionar. Y él tenía que solucionar el tema de la relación con su hermano de sangre, con Esaú. Habían pasado 20 años. Después de esto, Jacob y Labán no se vuelven a encontrar. Ahí termina básicamente lo que fue la historia entre estos dos personajes. Pero ahora Jacob tiene que emprender camino a encontrarse con su hermano, a encontrarse con aquel que lo había amenazado de muerte, aquel a quien Jacob sabía que le había robado la bendición, aquel a quien Jacob también le había robado su primogenitura. Y eso
fue algo que demuestra de alguna manera la obra de Dios en Jacob, porque realmente es de valientes el poder ir y enfrentar una situación en la que sabemos que somos culpables. Porque lo fácil hubiese sido, bueno, pues me voy para otro lado, ya solucioné el chicharrón con Labán, así que ahora me voy para otra tierra y mi hermano ojalá no me lo encuentre nunca. Pero la realidad es que Jacob, a pesar de sus errores, a pesar de su pecado, empieza a entender la importancia de andar en integridad y la importancia de ponerse a cuentas con Dios. Él sabía que no estaba bien la situación con su hermano y tenía que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Dice Génesis capítulo 32, versos del 1 al 8. Dice ahí la palabra: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú nos permites estudiar la mañana de hoy. Padre, ayúdanos a extraer los principios para nuestras propias vidas. Ayúdanos a vernos reflejados, Señor, en Jacob. Cuando a veces cometemos errores, cuando metemos las de caminar, como dice el dicho popular. Padre, en esos momentos necesitamos aprender la importancia de dar la cara, la importancia de reconocer que en última somos pecadores, necesitados de tu gracia y de tu favor para cada área de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a aprender de esta historia, ayúdanos a ser exhortados por tu palabra y sobre todo, Padre, ayúdanos a vivir en obediencia. Ayúdanos a poder aplicar aquello que tú, Señor, quieres que vivamos en nuestras vidas personales. Oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces lo primero que podemos notar ahí es que el mandato de Dios nos lleva a actuar a pesar del temor. Este es el primer punto en esta mañana. El mandato de Dios nos lleva a actuar a pesar del temor. Jacob huyó de su hermano Esaú porque tenía miedo, porque él sabía, Esaú era un tipo con habilidad para cazar. Esaú era un tipo que perfectamente podía ver un animal salvaje y con una lanza tal vez clavarlo y llevar de comer a toda su familia. Mientras que Jacob era un hombre hogareño. Jacob era un hombre cuya habilidad probablemente era lavar la loza, o cuya habilidad probablemente era hacer el aseo en la casa, cocinar. Era un hombre hogareño. Por eso tenía de alguna manera el favor de su madre. Pero Jacob tenía miedo, y es evidente. Estuvo 20 años lejos, 20 años huyendo, y en todo ese tiempo nunca vimos que Esaú se acercara. Y eso probablemente estaba causándole maquinaciones a Jacob. No, es que ese hermano mío no me ha buscado, pero porque donde me encuentre, me acaba. Pero saben que el Señor es tan misericordioso con este Jacob temeroso, con este Jacob que demuestra cada vez tener más inseguridad, más autosuficiencia, pensando que puede hacer las cosas a su manera. El Señor tiene misericordia. Y ahí en Génesis 32, los primeros 2 versículos, vemos que el Señor permitió otra vez un evento sobrenatural en la vida de Jacob. Ahora se le apareció un campamento, unos ángeles de Dios. Y eso debió haber sido algo extraordinario. Génesis 32, versos del 1 al 2, dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios.
Imagínense, Jacob sale rumbo a encontrarse con Esaú y el Señor permite que él vea un grupo de ángeles. Y debió haber sido un grupo numeroso porque dice en el verso 2, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Eso es muy interesante, ¿no? Realmente el Señor está mostrándole a Jacob su respaldo. La palabra Mahanaim significa 2 campamentos. Y probablemente Jacob estaba en este momento pensando, bueno, si Dios permitió esto, si estos ángeles están conmigo, pues puedo avanzar. Ahora es interesante que no se nos dice qué le dijeron los ángeles. No se nos dice tampoco cuántos ángeles eran. Podemos asumir que porque era un campamento de ángeles, pues debió haber sido un grupo numeroso. Debieron haber sido varios para que él pensara en un campamento. Pero no dice nada acerca de cuál fue el mensaje de estos ángeles, qué hicieron, qué le mostraron a Jacob. No nos dice nada puntualmente acerca de eso el pasaje, porque la intención del autor parece ser que no nos enfoquemos en el evento sobrenatural, sino más bien en la reacción que Jacob tuvo después de eso. Saben que la Biblia nos muestra en el libro de Hebreos capítulo 1 que los ángeles son ministros, son servidores de Dios que cumplen con el propósito que Él tiene. Dice en Hebreos capítulo 1 en el versículo 13, dice ahí, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? No sabemos específicamente qué le dijeron los ángeles a Jacob, pero sabemos a la luz de la palabra que ellos tenían un propósito que estaba ligado a que Jacob cumpliera con el propósito de Dios para su vida. Saben que es muy probable también que por la tradición oral Jacob recordara lo que fue la destrucción de Sodoma. ¿Cuántos ángeles había cuando Sodoma fue destruido? ¿Alguien recuerda? 2. Ahora imagínense ver un campamento de ángeles. O sea, esta situación que Dios está permitiendo en la vida de Jacob debía aumentar su confianza. Porque probablemente él tenía miedo de Esaú porque pensaba, bueno, mi hermano es bastante hábil, bastante fuerte. Pero en últimas, el hecho de que él viera un campamento de ángeles debía llevarle a reconocer, pues Dios está conmigo, aquel que destruyó a Sodoma, a pesar de lo grande que era esa ciudad, a pesar del pecado que había en ella, Él está conmigo. Entonces, esto debía haber producido en el corazón de Jacob más bien un crecimiento espiritual. Debía causar en él confianza en Dios, porque podemos confiar en la medida en que vemos que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Y era lo que Jacob debía haber aprendido de esta situación. Yo creo que el propósito principal por el cual Dios envía a esos ángeles es para mostrarle a Jacob que no estaba solo, porque probablemente estaba con mucho temor, con mucho miedo. Sabía de la amenaza de muerte y en últimas Esaú pronunció palabras diciendo, hasta cuando mi padre ya no esté, ahí acabaré con tu vida. Y él sabía eso. Eso era un temor que estaba probablemente muy arraigado en su corazón. Pero saben que Jacob tristemente, en vez de haberse confiado, en vez de haber creído totalmente en la promesa de Dios para su vida, Jacob sigue tratando de aplicar sus propias estrategias. Sigue tratando de confiar más en su propia prudencia. Dice ahí en Génesis 32, verso 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, óigase bien lo que dijo, así diréis a mi señor Esaú. ¿Cómo así? Jacob ya sabía que el mayor serviría al menor. Jacob sabía que él era el Señor, no Esaú.
Pero parece que Jacob está usando otra vez un poco de sus triquiñuelas para ganar el favor de Esaú. A pesar de que Jacob había visto un campamento de ángeles, seguía actuando según su propia sabiduría, según sus estrategias. Entonces lo que él hace es mandar a estos siervos y les dice: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y miren lo que dice: y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en sus ojos, en tus ojos. Entonces imagínense, Dios le muestra en un evento sobrenatural un campamento de ángeles y Jacob dice: no, yo confío más en mis ovejas. Yo confío más en lo que tengo. Eso me va a dar gracia delante de Esaú. Tristemente, hasta este punto, Jacob sigue comportándose como un simpatizante más, como alguien que había conocido mucho acerca de quién es Dios, acerca de su palabra, acerca de sus promesas, pero que realmente no había rendido totalmente su voluntad ante él. La actitud que Jacob está demostrando hasta aquí es que él sigue confiando más en lo que tiene, en sus posesiones, en sus estrategias, en llamar Señor a su hermano, para ver si de pronto de esa manera él podía hallar gracia en él. Sigue actuando según el temor a los hombres y no según el temor a Dios. Dice en Isaías capítulo 31, este es un texto que realmente debe exhortar nuestras propias vidas. Lo estudiamos también cuando Abraham fue a la tierra de los egipcios en busca de ayuda, pensando que tal vez ahí iba a encontrar algo que le trajera a él plenitud o seguridad. Pero hermanos, la palabra dice en Isaías capítulo 31, verso 1, dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ay de aquellos que confían más en lo que poseen que aquel que ha sido el que les ha dado todo lo que tienen. Ay de aquellos que simplemente esperan encontrar protección y seguridad en las cosas creadas antes que en el Creador. La actitud de Jacob hasta este punto parece haber sido como la actitud de un egipcio, como la actitud de una persona que no conoce al Señor. No parece que se le hubiese acabado de revelar un campamento de ángeles. Él seguía pensando simplemente en lo terrenal. Salmos capítulo 118, vamos ahí. Salmos capítulo 118 nos recuerda un principio muy importante para nuestras vidas. Dice Salmo 118, verso 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Esa debía haber sido la actitud de Jacob. Señor, yo confío en ti. Si tú has enviado un campamento de ángeles es porque tú estás conmigo y no hay nada que temer. Y voy a ir a enfrentar la situación con valentía. Voy a ir a enfrentar la situación con la osadía espiritual que viene de ti. Pero tristemente eso no ocurrió. Eso no ocurrió en el corazón de Jacob. Y cuando nuestros corazones, hermanos, se aferran a las cosas terrenales, cuando nuestros corazones tratan de encontrar en lo creado lo que solo el Creador puede dar, frecuentemente lo que el Señor hace es exponernos aún más. Es ponernos en una situación tal donde no tengamos otra opción más que confiar en Él, más que confiar en sus promesas. Y es lo que Dios va a hacer ahora en la vida de Jacob. Génesis 32, en el versículo 6, mire lo que dice. Y los mensajeros, aquellos que había enviado Jacob, pensando, bueno, voy a ver primero cómo está el panorama para ver si me acerco o no. Génesis 32, verso 6 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte.
¿Y qué dice después? Y 400 hombres con él. Yo creo que a Jacob se le congeló la sangre cuando escuchó eso. Si de por sí era difícil ganarle a Esaú 1-1, porque él es cazador, hábil, fuerte, y yo pues soy un joven de casa, una persona que su mayor habilidad está en el hogar. Ahora imagínense 400 más. 400, es que debió haber sido algo que causó un impacto tremendo en la vida de este hombre Jacob. Yo creo que él está pensando, no, esto ya, no, pare de contar, esto es imposible. Saben que versículos atrás también vimos cómo cuando Abraham fue a rescatar a Lot, él fue aproximadamente con 318 hombres para conquistar a Lot, para rescatar a Lot de Sodoma, que era una ciudad bien poderosa, bien fuerte de esa época, pero ahora Jacob está viendo, son 400, son más de los que Abraham llevó para rescatar a Lot. Ahora sí estoy perdido, ahora sí no hay nada que hacer. Y saben que en él podemos ver precisamente las consecuencias de poner la mirada en los hombres y no en el Señor. Jacob acababa de recibir una revelación sobrenatural. Él acababa de ver un campamento de ángeles, pero su mirada no estaba puesta en el Señor. Su mirada no estaba puesta en lo que Dios le había prometido que iba a hacer, aún a pesar de él. Su mirada estaba puesta en la grandeza de sus enemigos. Es que son 400. Yo imagino que esa noche probablemente no durmió. Estaba pensando, bueno, ¿y cómo voy a hacer ahora? ¿Qué estrategia, qué me invento para tratar de poder salir bien librado? Porque eso está muy complicado. Y eso causó realmente una profunda angustia en el corazón de Jacob. Hermanos, saben que cuando estudiamos pasajes así es muy importante, tratemos de ponernos en el lugar de Jacob. Yo no sé si aquí hay personas que en algún momento han sido amenazadas de muerte. Tal vez sí. Tal vez hay personas aquí que han vivido esa angustia, ese temor de que alguien les ha dicho que los va a matar. Ahora, en ese contexto, en esa angustia que se siente cuando una persona recibe una amenaza de esta magnitud, en medio de esa angustia estaba Jacob. Si yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que había un chico más grande que yo que una vez me dijo, espere tantico, a la salida lo cojo y lo voy a cascar, le voy a pegar. Y yo recuerdo, hermanos, cuando eso sucedió, yo sudaba. Yo estaba realmente preocupado, a mí me daba taquicardia y yo lo veía de lejos y trataba de evitarlo. Ahora, el Señor en su gracia evitó que esa persona me hiciese algún daño. No sé si Dios envió un campamento de ángeles o no, pero en su gracia Dios me protegió, no me pasó nada. Pero yo recuerdo que la ansiedad y la angustia eran reales. Yo sudaba frío cuando lo veía y a mí me daba una angustia. Y yo decía, qué miedo que ese hombre, porque era más grande que yo decía, bueno, si era más bajito, pues de pronto ahí me defendía. Pero era más grande y yo sentía temor en mi corazón. Y yo recuerdo que pasaba mucho tiempo pensando, bueno, si él me está ganando, ¿qué puedo hacer? Tal vez una piedra, tal vez un palo. ¿Cómo hago? Porque no me voy a dejar ganar. Y como que había una angustia en mi corazón por una situación que era mucho menor a la que Jacob estaba viviendo aquí. Ahora imagínense todo lo que podía haber estado pasando por la mente de Jacob, al saber que no solo era Saúl, sino que eran 400 más. O sea, yo creo que Jacob en este momento, Dios estaba llevando a Jacob a una situación donde él tenía que reconocer, o Dios me ayuda, o yo soy pan comido para mi hermano y para esos 400. En últimas, él venía con su familia, él venía con vacas, asnos, con el producto del trabajo de la tierra, pero él no venía con armamento. ¿Y cómo se iba a enfrentar a un ejército entero? Porque 400 hombres ya sería prácticamente un ejército. Hermanos, esta situación a la que el Señor está llevando a Jacob es la situación en la que Él quiere que nosotros, como sus hijos, también estemos. Que estemos en el punto de reconocer que solo Dios nos puede ayudar. La realidad es que muchas veces ponemos nuestra confianza como Jacob en nuestras vacas, en nuestros asnos, en lo que tenemos materialmente y pensamos, aquí estoy seguro.
Aquí estoy tranquilo porque tengo un buen trabajo, porque tengo buenos ahorros, porque tengo una buena familia y aquí como que es mi lugar de refugio. Aquí voy a estar bien. Pero muchas veces el Señor, precisamente para quitar esos ídolos de nuestro corazón, tiene que llevarnos a una situación donde no nos quede más que confiar en su poder, que confiar en que Él es el único que nos puede rescatar de los enemigos de nuestra alma. Génesis capítulo 32, verso 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, tal como la visión que había visto. Verso 8, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Lo que está ocurriendo aquí en Jacob es que ya él sabe que esa batalla está perdida en su mente, ¿no? Y miren lo que sucede cuando nuestra mirada no está puesta en Dios. Aquí Jacob ya está haciendo planes pensando, bueno, ya yo perdí. Yo lo que voy a hacer es dividir el campamento para que por lo menos se salve uno de los 2. Pero él está planeando su derrota aquí. Él no está confiando en Dios. Él no está recordando: Señor, tú has prometido hacerme bien, tú has prometido que sobre mí vendría la descendencia del Mesías, del Salvador, ¿no? A Jacob se le olvidó todo. ¿Por qué? Porque está consumido por las circunstancias, porque está consumido por la situación difícil que está viviendo. Hermanos, y eso mismo puede pasar en nuestras vidas. A veces podemos estar tan consumidos por una situación, tan angustiados, que estamos pensando de antemano: eso ya no tiene arreglo. Esa situación es imposible. Y empezamos a olvidarnos totalmente de las promesas de Dios. Y la consecuencia de eso es que terminamos como Jacob, planificando incluso la derrota, no confiando en que si Dios está con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Pero nos olvidamos de eso, porque estamos consumidos básicamente por la circunstancia difícil que estamos enfrentando. Entonces, hermanos, hasta aquí a manera de aplicación podemos preguntarnos: ¿nosotros estamos dudando de las promesas de Dios para nuestra vida? Tal vez a nosotros no se nos ha revelado un campamento de ángeles como a Jacob, pero se nos ha revelado este libro. Este libro es sobrenatural. Este libro es un testimonio de la fidelidad de Dios. Y este libro contiene promesas que el Señor ha hecho para sus hijos. Promesas que usted y yo necesitamos para poder permanecer en el camino del Señor, para poder obedecer todos sus preceptos. Entonces pregúntate: ¿tú confías en la palabra de Dios? ¿O confías más en lo que tienes, como Jacob? ¿O confías más en tus estrategias? Es que voy a enviar a mis mensajeros, mis hombres de confianza, y si ellos me dicen que el camino está despejado, entonces avanzo. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Saben qué dice Salmos capítulo 20? Salmos capítulo 20, versículo 7. Y el libro de Salmos realmente es un libro espectacular para lidiar con la angustia, porque en última lo que está pasando en Jacob es que hay una profunda angustia en su corazón. Dice Salmos capítulo 20, verso 7, hablando de los inconversos, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, hablando del pueblo de Dios, el nombre de Jehová nuestro Dios, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Estás haciendo memoria del nombre de Dios en tu vida? ¿Estás recordando que Él ha sido fiel? Él te ha guardado hasta el día de hoy. ¿Estás siendo consciente de eso? ¿O realmente eres un cristiano que tal vez le teme más a los hombres que a Dios? Debemos examinarnos en cuanto a eso. ¿A ti te preocupa más lo que... El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. ¿En qué? En angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios muchas veces tiene que quebrar en nuestros corazones el ídolo de la autosuficiencia.
Cuando tú crees que puedes hacerlo a tu manera, cuando tú crees que no tienes que confiar totalmente en el Señor, sino que tienes que darle una mano, tienes que ayudarle a Dios para que Él cumpla sus promesas, en ese contexto el Señor permite muchas veces la aflicción. Permite que tu corazón orgulloso sea quebrado y que reconozcas que solo Él te puede ayudar. El segundo punto en esta mañana es que generalmente la angustia es el medio que Dios usa para acercarnos a Él. Generalmente la angustia es el medio que Dios usa para acercarnos a Él. Yo creo que todos aquí, de una u otra manera, somos testigos de eso. Es muy probable que su primera oración sucediera después de un tiempo de angustia. ¿O no? Es muy probable que las oraciones más fervientes que hemos hecho en nuestra vida ocurrieron en el contexto de un tiempo de angustia. Es en esos momentos donde nos vemos impotentes, donde nos vemos incapaces, que nuestras oraciones realmente adquieren mucho sentido. Porque cuando las cosas van bien en nuestra vida, oramos: Señor, gracias por este día, gracias porque todo va bien en mi vida, amén. Pero cuando hay angustia, cuando es un ser querido el que está pasando por una situación difícil, cuando somos nosotros mismos que estamos lidiando con la ansiedad en nuestros corazones, en esos momentos se levanta una oración genuina, una oración ferviente, una oración apasionada. Y es eso exactamente lo que pasó en la vida de Jacob. Dice en Génesis 32, verso 9, dice: y dijo Jacob, miren la oración: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy. Miren el reconocimiento de Jacob. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Saben que esta oración es la oración más completa que hemos visto hasta el momento en el libro de Génesis? Tiene muchos elementos del modelo de oración que Jesús nos enseñó. Primero, hay un reconocimiento de quién es Dios, verso 9. Él está diciendo ahí: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Está reconociendo quién es Dios. Todavía no lo llama su Dios, pero sabe que es el Dios de sus padres. Reconoce quién es Dios. En el verso 10, él está reconociendo también su propia indignidad. Está diciendo, soy menor que todas las misericordias. Por primera vez vemos a Jacob humillado. Jacob reconociendo que necesitaba ayuda. Jacob reconociendo que él era menor que las misericordias de Dios sobre su vida. Vemos también ahí que él hace un clamor para ser librado del peligro. Verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Está clamando a Dios. Ya no está confiando en las ovejas, en los asnos, en su estrategia militar. Ahora parece que por fin está reconociendo que solo Dios lo podía librar. Verso 12, él hace un recordatorio de las promesas de Dios. Él está recordando lo que Dios le había dicho. Dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Hermanos, ¿ustedes creen que si Jacob no hubiese pasado por ese tiempo de angustia, habría orado así? Yo creo que no. Si no hubiese pasado por ese tiempo de angustia, de aflicción, probablemente su oración hubiese sido muy tenue, muy superficial. Señor Todopoderoso, Dios de mis padres, todavía no me has llevado a mi casa con bien, entonces todavía no te voy a reconocer. Pero por causa de la angustia, el Señor estaba haciendo algo en la vida de este hombre. Y cuando pensamos en eso, eso debe cambiar la forma en que enfrentamos las aflicciones de este mundo. Porque si estamos en el Señor, podemos confiar que aún
en medio de la noche más oscura, el Señor está permitiendo eso para nuestro bien. Es una promesa de Dios. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Puede ser que usted no entienda por qué está pasando por la situación que está pasando, pero en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de desconocer qué es lo que Dios está haciendo en su vida, usted sí puede confiar en que Dios es fiel, en que Él cumple su palabra y que por difícil que sea la situación, al final el Señor terminará siendo glorificado en nuestras vidas. Saben que en el libro de Salmos, y me encanta ese libro de Salmos porque es como una ventana a las emociones humanas. El libro de Salmos nos muestra la amplia gama de emociones que se pueden encontrar en un ser humano y nos muestra también cómo podemos responder ante ellas. Y a lo largo del libro de Salmos vemos que los salmistas lucharon mucho con el tema de la angustia, porque era algo que llegaba a sus vidas a pesar de ser creyentes. Dice en Salmos capítulo 4 en el verso 1, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí vemos un cristiano angustiado, preocupado por una situación específica. Salmos capítulo 6 en el verso 7 dice: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Un cristiano siendo angustiado, personas que activamente están buscando causarle daño. Salmos capítulo 31 en el versículo 9, dice ahí la palabra: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Imagínense el nivel de angustia para llegar a decir: se han consumido de tristeza mis ojos. La angustia puede llegar al corazón del creyente. Salmos capítulo 37 en el verso 39 dice ahí la palabra: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. En el tiempo de la angustia. Más adelante, Salmos capítulo 77. Salmo 77, verso 9, dice ahí el salmista, Salmo 77, 2, perdón, dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Déjame preguntarte en esta mañana: ¿dónde vas tú cuando la angustia llega a tu vida? ¿A dónde vas? ¿Vas al banco? ¿Vas al dinero? ¿Vas a tu familia? ¿Vas a la iglesia? ¿O vas directamente al Señor? Y saben que, hermanos, razones para angustiarse pueden haber casi que como personas hay en la tierra. Hay personas que tal vez están angustiadas por una situación económica difícil. Y en su mente están pensando: esto es demasiado difícil para mí, esto simplemente va a acabar conmigo, mejor voy a planificar la derrota, como Jacob. Para algunos puede ser de pronto una enfermedad, sea propia o tal vez de un familiar, de un ser querido. A veces nos duele más cuando vemos a alguien a quien amamos pasar por una situación de enfermedad, de aflicción. Pero en medio de esa angustia, nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. Tal vez haya personas aquí que han experimentado una amenaza de muerte, o tal vez han experimentado una amenaza de divorcio. Es que si tú sigues yendo a la iglesia, mejor te dejo para que te vayas allá con el pastor. Hay esposos incrédulos que hacen ese tipo de comentarios. Tal vez usted ha sufrido una amenaza de pérdida de empleo. Es que si usted sigue haciendo las cosas como las hace en la empresa, mostrando las cuentas como son, nos está haciendo quedar mal aquí a los otros que estamos sacando. Entonces, si usted sigue de sapo, hermano, lo hacemos echar. Puede pasar. Puede ser que tu angustia sea de estrés laboral. Vivimos en un mundo materialista, donde nos están diciendo: trabaje, produzca todo el tiempo, 8 horas, 10 horas, 12 horas, porque hay que producir. Si me toca trabajar el domingo, trabajo el domingo porque necesito.
Y puede ser que el estrés laboral esté causando una angustia a tu vida. A veces puede ser simplemente que nuestros planes no salen como los deseamos y eso trae angustia al corazón, porque habíamos planificado algo y el Señor permite otra cosa. En el contexto de la iglesia a veces podemos estar angustiados excesivamente porque tenemos un familiar que no se ha convertido al Señor y sabemos bíblicamente a dónde va a ir su alma si muere en esa condición. Y podemos llegar a tener esa angustia profunda en el corazón. Pero hermanos, saben que independientemente de la causa de nuestra angustia, debemos recordar que hay alguien que sufrió una angustia infinitamente mayor a la nuestra. Hay alguien que estuvo dispuesto a cargar una angustia que no merecía. Porque en últimas, la angustia de Jacob, él se la buscó. Él había cometido sus pecados en contra de Esaú. Merecía hasta cierto punto, era una consecuencia de su pecado. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de una persona que fue angustiada sin haber hecho nada indebido, sin haber pecado. Y a pesar de eso, Jesús en la cruz del Calvario, dice la palabra que Él fue afligido, angustiado por nosotros, para traer a una humanidad caída la posibilidad de la salvación. Isaías capítulo 53, verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Hermano, Jesús es el único ser humano que sufrió una angustia que no merecía. Y lo hizo para poder salvarte a ti y para poder salvarme a mí. Y eso debería ayudarnos cuando la angustia visita nuestros corazones. Porque mientras Jacob está angustiado por su pecado, cuando nosotros sentimos angustia, también muchas veces es por causa de nuestro pecado. Pero cuando miramos al Señor, Él fue angustiado sin merecerlo. Él fue angustiado para recibir un pago que Él no merecía. Y contemplarle a Él va a ayudar a nuestras almas afligidas a encontrar fortaleza espiritual para nuestras vidas. Saben que en Lucas capítulo 22 hay un pasaje bastante llamativo porque nos muestra la magnitud de la angustia que Jesús llegó a sufrir. Lucas capítulo 22, verso 41 dice: y Él, hablando del Señor, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la angustia que llegó a sufrir, como cantábamos hace un momento. La angustia que llegó a sufrir nuestro Salvador. Saben que médicamente lo que le pasó al Señor Jesús se conoce como hematohidrosis. Cuando una persona está expuesta a un estrés tan grande, llega incluso a sudar sangre. Ahora, lo que se ha evidenciado en términos humanos es que las personas sudan sangre, pero no en grandes gotas. Realmente son como puntos de sangre que salen en los poros. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo, dice la palabra que fueron como gotas grandes. Fueron grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay un comentario del pastor Charles Spurgeon sobre este pasaje que me gusta mucho. Él dijo: cuando alguien sufre un gran dolor y angustia mental, su sangre fluye hacia el corazón. Eso es lo que sucede en nosotros. El rostro se torna pálido, y si la angustia es extrema, la persona se siente que se desvanece, porque la sangre va adentro a nutrir el ser interior de la persona en medio de su dura prueba. Sin embargo, observa a nuestro Salvador en su agonía extrema. Él estaba completamente ajeno a su propia condición. En vez de que su sangre fuera bombeada hacia su corazón para alimentarlo en medio de su angustia, se dirigió hacia afuera, hacia el mundo, para así satisfacer la necesidad de redención que había en la tierra.
¿A quién estamos mirando en medio de nuestra angustia? ¿En dónde está puesta nuestra mirada cuando somos afligidos? Cuando llega la agonía, tal vez, a nuestras vidas. Hermanas, en el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice específicamente dónde debe estar puesta la mirada del cristiano. Dice ahí, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. No puestos los ojos en tus circunstancias, no puestos los ojos en tu cuenta bancaria, no puestos los ojos en tu trabajo, no puestos los ojos ni siquiera en la iglesia, ni siquiera en tu pastor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, es un mandato, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno de nosotros ha llegado a este punto de combatir hasta la sangre, pero Jesús sí. Jesús vivió eso y lo hizo precisamente para salvarnos, para que la angustia de nuestros corazones no nos destruya, sino más bien para que esa angustia pueda ser depositada en Él y podamos experimentar verdadera paz. Como decía nuestro hermano Henry al principio del servicio, y el Dios de paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de la angustia necesitamos mirar al Señor, necesitamos recordar quién es Él, necesitamos meditar en sus promesas, recordar lo que Él hizo a nuestro favor. Hermanos, yo no sé qué angustia específica pueda haber en tu vida hoy. Tal vez tú estás aquí porque estás angustiado. Tal vez tú estás aquí porque has estado pasando por situaciones adversas, difíciles en tu vida, y estás viniendo a la iglesia tratando de buscar ayuda, tratando de poder calmar esa angustia que hay hoy en tu corazón. Pero si ese es tu caso, déjame decirte que lo que primero necesitas hacer es poner tu mirada en el Salvador, es reconocer a Cristo. Él es el único que puede calmar la angustia de tu corazón. Y Él es el único que puede darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que puede llevarte a adorarle a Él aún estando en un calabozo. Aún estando en una situación económica difícil. Aún estando en medio de la enfermedad. Aún estando en medio de una situación que escapa totalmente a tu control. Salmos capítulo 7, versículos del 10 al 14, dice ahí la palabra del Señor. Salmo 107, verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción. Imagínense eso, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Saben que ahí estamos usted y yo? Hemos pecado, hemos sido rebeldes al consejo del Altísimo. Y la angustia que sufrimos en este mundo no es más que el resultado de nuestra propia iniquidad, de aquello que hemos hecho contrario a la voluntad de Dios. Sigue diciendo ahí en el verso 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego, óigase bien, que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Qué tal si tú decides hoy clamar a Jehová y decirle, Señor, yo soy impotente, Señor, yo soy incapaz, Señor, yo he estado tratando de hacer las cosas en mis propias fuerzas, pero he visto vez tras vez que es imposible? He visto que no puedo, he visto que fallo una y otra vez. Señor, ayúdame. ¿Qué tal si tú decides clamar a Jehová en medio de tu angustia? ¿Qué tal si en vez de quejarte por lo difícil que es la situación que estás pasando, más bien empiezas a pensar qué te quiere enseñar Dios? ¿Cuál es el propósito? Si tú eres una persona incrédula, el Señor está encaminando las situaciones difíciles
para que le conozcas a Él, para que tu orgullo sea quebrantado y para que tú te rindas y puedas experimentar el regalo de la salvación. Ahora, si tú eres una persona que ha conocido al Señor, el propósito de las aflicciones son moldearte, como cantamos al principio del servicio, moldearte a la imagen del Señor Jesucristo. Y para eso Dios tiene que usar un cincel y un martillo, porque hay muchas cosas en ti que no se parecen a Cristo. Y el Señor va a tener que golpear esas cosas para que tú seas transformado de gloria en gloria a su imagen. Entonces, ¿qué tal si en vez de quejarnos por las situaciones difíciles, empezamos a pensar qué nos quiere enseñar Dios? ¿Cuál sería el propósito por el cual Él está permitiendo la situación difícil en nuestra vida? ¿Saben que eso fue lo que tristemente también le hizo falta a Jacob? La oración de Jacob fue producto de su angustia, pero no vemos realmente arrepentimiento en él. Y por eso, a pesar de que oró, a pesar de que su oración podríamos decir que fue teológicamente correcta, la realidad es que Jacob se levanta de esa oración y sigue actuando conforme a su propia prudencia, conforme a su propia sabiduría. Dice ahí en Génesis capítulo 32, del versículo 13 en adelante, dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Miren lo que puso, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Esto sería básicamente como, creo que barrio San Alonso completo. Dice, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Sigue usando la misma expresión. Se refiere a Esaú como el Señor, sabiendo que él era el receptor de la promesa. Y aquí dice, también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Hermanos, saben que a pesar de que Jacob oró, seguía actuando en autosuficiencia. Seguía pensando, bueno, tengo una gran cantidad de bienes agrícolas y por causa de eso, quizá, tal vez, Esaú me perdone. Tal vez su ira sea aplacada. Tal vez si yo le trato a él como el Señor, tal vez si hago algo que en últimas pues es contrario a la voluntad de Dios, tal vez el Señor o tal vez Esaú tenga misericordia de mí. El tercer y último punto en esta mañana, hermanos, es que la oración no anula la autosuficiencia. Uno podría pensar, pero es que oró, ¿no? Si uno se levanta de la oración, se levanta a hacer la voluntad de Dios. Pero saben que no siempre es así. De hecho, hay sicarios que oran antes de ir a hacer su trabajo. Y es la voluntad de Dios el sicariato en absoluto. Pero ellos están orando. Y cuando les va bien, dicen, gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy el trabajo estuvo bueno. Cumplí. Pero eso es contrario a la voluntad del Señor. Hay mucha gente en el mundo que ora, pero ora en autosuficiencia. Los fariseos oraban, dice la palabra, hacían oraciones largas y probablemente podían citar los atributos de Dios. Oh, excelentísimo Dios, todopoderoso, omnipotente, inmutable, el Dios que tiene aceidad, el Dios que, podían citar probablemente una lista extensa de quién es Dios, pero en su corazón no había nada de eso. Podían orar con sus labios, pero su corazón
estaba apartado del Señor. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque el Señor no se goza en el hecho de que los cristianos oremos algo, pero con nuestros actos contradecimos lo que oramos. Hay cristianos que oran, Señor, que me salga ese crédito bancario, pero pasó papeles falsos. Y son mentiras lo que colocaron ahí, no tienen los ingresos que ellos colocaron, pero aún así están orando, Señor, que me aprueben ese crédito, y si me lo aprueban, es porque viene de ti. Y empiezan a justificar de alguna manera un actuar pecaminoso con la oración. Hay cristianos solteros que no guardaron sus corazones, sino que permitieron acercamientos indebidos con su pareja, y luego están orando, Señor, permítenos casarnos, porque es que ya la embarramos tanto que mejor casarnos. Y quieren usar la oración para justificar algo que ellos hicieron mal. Ellos actuaron en su pecado. Y Dios aborrece eso, hermanos. Hay cristianos casados que oran por la salvación de su cónyuge, pero al mismo tiempo no aplican los principios bíblicos. Mujeres que están orando, Señor, convierte a mi esposo, pero la palabra dice, con tu conducta casta y respetuosa, y no lo respeta en la casa. Y no vive conforme a lo que el Señor ha establecido. Entonces, ¿realmente hay coherencia ahí? Si oramos algo, pero vamos y lo hacemos a nuestra manera, no somos diferentes a Jacob. Estamos haciendo, en últimas, de la autosuficiencia nuestro propio ídolo. Y debemos tener mucho cuidado porque la Biblia nos advierte que aquellos que no quieren oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Proverbios capítulo 28, vamos ahí. Proverbios capítulo 28, en el versículo 9, dice ahí la palabra del Señor. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En otras palabras, si tú te quieres hacer el sordo ante la ley de Dios, ante lo que es tu responsabilidad, entonces tampoco esperes que Dios escuche tu oración. De hecho, tu oración es abominable, porque no estás haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer. Todo esto se lo sacó Jacob de la manga. El Señor nunca le dijo a él, bueno, Jacob, vas a hacer la siguiente estrategia, vas a enviar primero a las siervas, porque bueno, si las matan, que las maten primero a ellas, y tú te quedas bien atrás, y así yo te voy a guardar. No, en absoluto. De hecho, es contrario a lo que un esposo cristiano debería hacer. Jacob debería haberse parado de primero, yo voy adelante, y si van a matar a alguien, que me maten a mí, porque doy la vida por mis esposas, doy la vida por mis hijos, doy la vida por aquello que el Señor me ha mandado a salvaguardar. Pero no fue la actitud de Jacob. Hermanos, y yo sé que eso puede sonar fuerte, que nuestra oración sea abominable delante de Dios, pero eso ocurre cuando nosotros menospreciamos la ley de Dios, cuando menospreciamos lo que Él ha dicho en su palabra y cuando confiamos más, como Jacob, en nuestras propias estrategias, en lo que a nosotros nos parece que va a funcionar. Es que la Biblia dice que yo como esposo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero eso es como muy difícil. Más bien yo le voy a llenar de regalos para que así ella me ame. No me importa cómo esté emocionalmente, no me importa ser el líder espiritual de su vida, simplemente la compro con regalos. Es contrario a lo que el Señor ha establecido. Hermanos, parte de lo que debemos pedirle al Señor es que en medio de la angustia no solo oremos, porque aún el mundo incrédulo en medio de la angustia ora. Cuando un sicario lo están persiguiendo para matarlo, él va a orar. Señor, guárdame de mis enemigos. Y hasta podría tal vez citar un salmo en ese momento. Pero la realidad es que no solamente tenemos que orar en medio de la angustia, tenemos que obedecer en medio de la angustia. Tenemos que oír la ley del Señor y actuar conforme a ella. Dice en Salmos capítulo 119, versículo 143, dice ahí la palabra, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. La angustia no es una excusa para pecar. La angustia no es una razón para decir, simplemente voy a pecar porque esta situación es demasiado difícil para mí. En absoluto. La angustia es la oportunidad para que podamos reconocer al Señor en nuestras vidas, para que podamos morir a nuestra autosuficiencia y al mismo tiempo podamos experimentar de su paz en medio de la aflicción.
¿Saben que los dos ladrones que estuvieron en la cruz, ambos experimentaron angustia? Pero solo uno de ellos murió a su autosuficiencia. El otro seguía pensando, Señor, bájate de aquí y sírveme. Y bájame a mí también. Seguía pensando en él mismo. Mientras que el otro ladrón dijo, Señor, estamos aquí porque los merecemos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, la cruda realidad es que detrás del pecado de la autosuficiencia y de querer hacer las cosas a nuestra manera, conforme a nuestra voluntad, lo que se esconde es un corazón orgulloso. Un corazón orgulloso es aquel que dice, lo voy a hacer a mi manera. No me importa lo que Dios diga. Yo lo hago como creo que es correcto. Y es lo que estaba pasando con Jacob. Y por eso vamos a ver en la próxima predicación que el Señor tiene que quebrarlo. Porque cuando alguien está muy alzadito en su orgullo, cuando alguien está muy autosuficiente, creyendo que él puede solo, que sus estrategias y sus planes son mejores que los de Dios, generalmente el Señor llega para quebrarle la cadera. El Señor llega para hacerle ver que él no puede solo y que necesita ser humillado. En última, solo hay dos opciones. O nos humillamos delante de Dios ahora, que todavía estamos a tiempo de hacerlo, o un día, dice la palabra, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, humíllate hoy. No esperes a que llegue el día de tu muerte. No esperes a que llegue la angustia a tocar a tu corazón. Humíllate hoy. Reconoce a Cristo hoy. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Pueden ver la relación que hay entre la ansiedad y la falta de humillarse? Un corazón ansioso es un corazón que no se ha humillado. Un corazón ansioso es aquel que piensa que el futuro está en sus manos. Piensa que todo está bajo su control. Pero un corazón humillado reconoce al Señor. Reconoce que aún en medio de las aflicciones de este mundo, aún en medio de las angustias, el Señor es soberano. Y el Señor está encaminando aún aquello que no entendemos para nuestro bien, para su gloria. Dice Proverbios capítulo 29 en el versículo 1. Proverbios 29, verso 1, dice ahí, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La dura cerviz de Jacob tuvo que ser quebrantada y lo vamos a estudiar en el próximo mensaje. Dios tuvo que enviar un varón para que quebrara su cadera y le ayudara a darse cuenta de que él no es autosuficiente, de que él no puede en sus propias fuerzas y que más bien él necesita reconocer al Señor al que ha estado negando desde hace mucho tiempo. Porque vez tras vez, hermanos, todo este pasaje nos muestra la infinita paciencia de Dios. Saben que yo hubiese estado en el lugar de Dios y yo lo hubiese acabado a Jacob hace rato. Porque es un engañador, es un suplantador, es una persona que realmente no merece el favor de Dios. Pero vemos la infinita gracia de Dios que con mucha paciencia ha estado trabajando en él. Por 20 años lo puso a trabajar con Labán para moldearlo, para ayudarle a aprender a enfrentar los problemas como un hombre valientemente. Y ahora vemos que el Señor pacientemente una vez más usa un campamento de ángeles para mostrarle su favor. Lo lleva a caminar de regreso hacia su hermano Esaú, pero este hombre sigue mostrando un corazón endurecido. Hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a no estar confiando más en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, que en Él. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 9, dice la palabra, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia
de muerte, y miren el objetivo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Para que no confiásemos en nosotros mismos. El propósito para el cual Dios está permitiendo la aflicción en tu vida es para que dejes de confiar en ti mismo, para que confíes en el Señor. Entonces, hermanos, preguntémonos a manera de aplicación. ¿Tu teología del domingo se parece a tu teología del lunes? Cuando tú vienes los domingos y cantas y alabas al Señor y dices, de gloria en gloria te veo. ¿El lunes eso es una realidad? ¿O eso es algo que tú solo cantas aquí? ¿Tú eres un cristiano dominguero? ¿O eres un cristiano de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días? ¿Estás viviendo realmente lo que enseñamos acá? Simplemente te estás llenando de información. ¿Es una realidad en tu vida? Somos muy buenos adoradores el domingo y nos vemos muy bonitos todos. Yo los veo desde acá y se ven bien. Y estamos adorando al Señor y gloria a Dios por eso. Es algo que debemos hacer. Pero también estamos llamados a vivir lo que aprendemos. Estamos llamados a que esto que está aquí en la palabra realmente transforme nuestras vidas. Que no sea simplemente conocimiento intelectual. Que no sea simplemente algo que impacte nuestro intelecto, sino que pueda impactar nuestro corazón. Amigo que estás aquí, no endurezcas más tu cerviz. No dejes que el temor a los hombres te lleve a buscar refugio en las cosas terrenales como Jacob. No permitas que la angustia te lleve a simplemente hacer una oración de labios para afuera, pero no vivirla. No permitas que la autosuficiencia te lleve a creer que tus planes, que tus estrategias son mejores que las de Dios. La realidad es que tú y yo hemos pecado. Y si Dios aplicara justicia sobre nuestra vida, estaríamos en el infierno. Es lo que justamente merecemos. Porque mientras Dios ha dicho en su palabra, no mentirás, tú has mentido. Mientras Dios ha dicho en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tú has confiado más en tu trabajo. Tú has confiado más en el dinero. Tú has confiado más en tu familia, en los hombres. Tú has confiado más en tus estrategias, en tus planes. Y eso es el pecado de la autosuficiencia. Ese es el ídolo que necesita ser quebrado en tu corazón. Mientras Dios en su palabra ha dicho que Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta, tal vez tú no has hecho eso. Y tal vez por eso el Señor te trajo hasta aquí. Tal vez por eso el Señor te tiene escuchando este mensaje a través del internet. Porque Dios quiere llevarte al arrepentimiento. Dios quiere llevarte a que tú reconozcas que no puedes en ti mismo, no eres autosuficiente. Deja de creer eso, muere a ti mismo, humíllate delante de Dios y reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Deja de confiar en tu propia prudencia, deja de confiar en tus estrategias y ríndete. Ya no más de jugar a ser cristiano, ya no más de ser un cristiano dominguero. Ya no más de cantar en la iglesia de gloria en gloria te veo, pero salir el lunes y vivir como un impío más. Ya no más de eso. El Señor aborrece eso. Más bien que hoy sea el día en que tú decidas comprometerte delante de Dios y que empieces a vivir como una nueva criatura. Como una persona que reconoce que solo en Cristo hay poder. Que solo en Cristo puede vencer a los gigantes de nuestra vida, que solo en Cristo puede vencer a la ansiedad y a la aflicción que muchas veces llega a nuestra alma. Hermanos, quiera el Señor usar este mensaje para que nosotros podamos ser movidos a actuar siempre en dependencia a Él y en un reconocimiento bíblico de nuestro pecado, para que así corramos a Cristo como único y suficiente Salvador de nuestras almas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver a Jacob en medio de sus errores, en medio de sus fallas. Pero Padre, también podemos ver tu fidelidad para con un hombre que se ha resistido hasta hoy a humillarse. Se ha resistido a confiar plenamente en ti.
está mostrando obediencias parciales, obediencias a medias. Padre, muchas veces nosotros hemos sido Jacob. Muchas veces nosotros hemos querido tal vez tener un pie en la iglesia, pero también un pie en el mundo. Queremos tener un pie en Israel, pero también un pie en Egipto. Padre, perdónanos por esa actitud. Perdónanos por la tibieza espiritual. Perdónanos por no rendirnos genuinamente delante de ti en un reconocimiento de que solo tú puedes calmar nuestros corazones ansiosos. Solo tú, Señor, puedes llevarnos a adorar aún en medio de la angustia. Y solo tú puedes llevarnos a deleitarnos en tu palabra aún en medio de la aflicción. Padre, yo te pido que tú uses esta palabra para traer consolación a la vida de los afligidos, para recordarle a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones que tal vez no alcanzo ni siquiera a imaginar. Padre, que tú les recuerdes que solo en ti hay refugio, que solo tú puedes traer consuelo a sus almas y que solo tu palabra, Señor, es la que nos puede sostener en medio de las aflicciones de este mundo caído. Padre, oramos para que tú nos ayudes a vivir lo que estudiamos en esta mañana. Ayúdanos a que sea una realidad en nosotros y que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, podamos echar todas nuestras ansiedades delante de ti, reconociendo que solo tú puedes sostenernos y guardarnos en medio de este mundo caído. Padre, oramos para que podamos glorificarte a ti por medio de la aplicación de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.